De beca para representar a Puerto Rico y vivir 6 semanas en una actividad que se llama Campamento para la Ciudadanía. 6 semanas en el tope del Yunque. Y era como la estrategia esta de presentar, después nos dijeron algo así, a Puerto Rico, a la vitrina del Caribe, a presentársela a Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, pues yo estoy en 10º grado, llega la convocatoria. El individuo debía estar en 4º año de escuela superior, ¿okay? Y tener 18 años de edad, que todo el mundo en Puerto Rico a los 18 está terminando la escuela superior. Sí. Pero mi papá creía que Jesús iba a venir pronto montado en una nube a buscarnos. ¿Para qué diablos nos iba a mandar a la escuela, no? Y entonces nos mandó a mí, yo fui a la escuela a 1er grado de 8 años. ¿De 8 años? Descalzo. Y el hermano antes que yo fue de 10 y el antes que él fue de 12 a 1er grado. Entonces, cuando llega la convocatoria a la escuela, pues los maestros automáticamente me seleccionan a mí. Pero alguien dijo, Juan no cualifica porque él tiene 18 años, pero está en 10º grado. Y no, se supone que tenga 18 años y está en 4º año. Claro. Entonces, pues no cualificaba. Pero hicieron una votación entre los maestros, los estudiantes más inteligentes, que yo no era uno de ellos, pero siempre estaba por ahí cercano. Y volví yo a salir electo. Wow. Para intentar ir. Y ellos dijeron, vamos a mandar a Juan, si nadie sabe, nadie va a enterarse de si no tiene el 4º año. Y fui, y esa experiencia, yo creo que era la 2ª o 3ª vez que yo bajaba de Malpica. Wow. A la zona metropolitana de San Juan. Todo ese miedo, esa cosa. Y después cuando uno llega allí y ve ese chorro de muchachas y muchachos filoteados, bien vestidos, y uno tratando de encontrar a ver si hay algún otro que se parezca a uno, un negrito o algo más. Aquel se parece familiar. Carmelo Fontanes. Nuestro máximo acuarelista después, ¿no? En aquel momento era un estudiante universitario. Acuarelista. Y en ese momento, pues, gano la beca, gano el dinero, vamos al Yunque. 6 semanas vivimos en el tope del Yunque. Esa 6 semanas, eso fue una transformación. En 6 semanas. Yo aprendí más que en los 10 años que llevaba en la escuela. Wow. No, cuando yo bajé de ahí, bajo a la Josefina Quiñones, olvídate, me botaron de la escuela. Me botaron de la escuela. En aquella época había el movimiento grande de la FEPI. La FUPI en Río Piedra y la FEPI en las escuelas, organizándose, había un movimiento fuerte. Y a mí, pues, si en la escuela hacían un club de muñecas, yo no sé por qué, pero me ponían a mí de presidente. Y alguien ha inventado un club de jacks. A Juan. Pues entonces cuando llega a la escuela, me acuerdo siempre de Juan Ángel Silén, Miguel Hernández Matthews, era la gente en aquella época, el licenciado Pietri, Norman Pietri, era un grupo, y entonces pues yo salí electo presidente de la Federación Estudiantil. Ya, eso fue una experiencia brutal. Incluso hasta me dieron un golpe de estado. Yo salí presidente de la clase graduanda del 4º año y me destituyeron. El director Juan Carrión, ¿tú eres de aquí de Río Grande? Yo soy de Trujillo Alto. De Trujillo. Juan Carrión me destituyó de presidente. ¿No? Mira eso. Después me lo encuentro años después. Por allá, pues, precisamente pasando frente a la escuela superior. Interesante esos tiempos, ¿verdad? No, y le doy pon en mi Oldsmobile Delta 88 Royal Brougham. Yo estaba de distribuidor de Kirby en Arecibo, en esa época, el 82 por ahí. Y nos ponemos a hablar y yo le recuerdo toda aquella situación. Me dice, bueno, lo que pasa es que usted era bravito. A usted no lo podíamos controlar. No lo podíamos. Usted era bravo. Cuando usted se fue de esa escuela, o sea, usted se fue de mi escuela, yo le pedí a Dios que no me volviera a surgir otro Juan de Mata. Sí, era bien imponente. Pues así fue que
que se inicia todo este proceso de concienciación, de lucha, de afirmación de puertorriqueñidad. Empecé a escribir décimas contra la guerra de Vietnam, pero que de hecho ni siquiera las tenía, porque ¿Tienes décimas? En mi carpeta, por suerte los persecutores me guardaron las décimas en mi carpeta y ahí las tengo, ¿no? Y también en el 65 hubo una convocatoria para un concurso de poesía con motivo de la celebración del 125 aniversario de la Fundación de Río Grande. Yo envié mi poema Canto a Río Grande y gané el primer premio, siendo un estudiante de 10º grado. Fue una experiencia realmente maravillosa. Fíjate, la línea mía era más la escultura y la pintura, pero me gustaba la poesía. Yo tenía un amigo que se llama Emilio Díaz Valcárcel. Emilio, claro. Emilito. Y entonces, pues Emilito ya era mayor que yo, me lleva a la escuela de artes plásticas allá a San Juan. Entonces, aquel entonces era allá en San Juan, en el casco San Juan. Estaba habían muchos pintores, estaba Francel Boni, estaba Tufiño, estaba Río Rey. Francel Boni yo lo conocí. Francel Boni, lo conocí. Río Rey. Tufiño también. Carlos Raquel. Que por cierto, tremendo. Tiene como un parecido físico. Carlos Raquel, tremendo, tú sabes. Y así, de Tolo Oliver. Chacho, y entonces, el primer trabajo era compaginar libros. Pero yo sentía esa admiración por los poetas, porque es una vida más, tú sabes, es como a renacer otra vez, nacer otra vez. Y oía los versos y la poesía a mí de hecho la poesía fue realmente lo que me abrió el campo a una visión más amplia de la vida, ¿no? Cuando se publica en el 1970 por ahí mi libro Prietuscos y Talcualitos, de hecho en realidad no estaba ni preparado, mi ex esposo y yo no estábamos preparados para lo que ocurrió. Porque fue una apertura increíble, viajes para los Estados Unidos, conferencias, recitales, y obviamente pues todo el mundo esperaba a Juan Boria con los poesías negroides, y llego yo con una visión completamente distinta, con una visión de afirmación que para mí, más respeto. Yo también estaba escribiendo poesía negroide. Para mí cuando yo empecé a escribir, porque pues, todo empezamos, lo que pasa es que el concepto negroide es peyorativo. Imagínate que tú estés dialogando con alguien y que te diga, tú eres un intelectualoide. Es un insulto, un androide, antropoide. O sea, es algo que se quedó a mitad del camino, que no llegó. Y entonces también está el problema básico, que es el poner sello. ¿Por qué tiene que ser una poesía negroide si los blancos no tienen poesía blancoide? Sí, o sea, es un absurdo ponerle un sello a la literatura, a la poesía. Sí, no, está totalmente. Pero era lo que había, y yo entendía que estaba escribiendo, cuando escribo Oda a mi cabello, que fue precisamente la experiencia en el Campamento para la Ciudadanía la que determinó este cambio, esta visión. Yo le hablaba especialmente a los argentinos. Habían 4 jóvenes argentinos en el intercambio de cultura, y fueron bien determinantes en mi transformación como ser humano. 2 de ellos especialmente, siempre lo recuerdo, Edwin García y Francisco Paco Tufare. Estaba también otra joven, Tingui Robaro, y uno que se llama Juan Carlos Cairo, pero los más que influyeron en mí fueron estos 2, Edwin García y Francisco Tufare. Por ejemplo, yo le hablaba con lo que yo sabía, los conocimientos, los complejos, las inseguridades. Le hablaba, por ejemplo, de mi pelo malo. Y ellos me decían, ¿pero qué vos considerás pelo malo, che? Y yo le dije, esos chistes de Jacobo Morales, que realmente desvía la verdadera atención sobre la situación, ¿no? Sí. ¿Qué vos considerás pelo malo? Y yo le decía, este argentino es bruto, porque no sabe lo que es el pelo malo. Pues chico, así como el mío, ¿no? ¿Y qué vos consideras pelo bueno, che? Este tipo es brutísimo, mire ese pelo precioso, lacio que tiene. Y no sabe ni siquiera que tiene el pelo
bueno, pero che, esa es la definición totalmente. ¿Quién te enseñó esa pavada? Si eras boludo, che, ¿quién te enseñó esa pavada? Fíjate vos que tú te peinas en la mañana y no te tenés que volver a peinar en todo el día. Yo me peiné hace unos minutos y ya tengo el pelo metido en los ojos, che. No seas boludo. Ya quisiera yo tener el pelo como tú. Cuando me decían que querían tener el pelo como yo, así, ahí era que yo me convencía de que eran brutos. Fíjate, ¿cómo yo iba a querer, cómo iban a querer tener esa maranta, esa pasa? Pues entonces, ellos fueron transformando mi psiquis, mi ser. Yo salí nuevo. Oda a mi cabello, un poema que aparece en mi libro Prieturco y tal cualito recoge ese sentir. El viento jamás despeina mi cabello ensortijado. Es privilegio tenerlo y me decían que era malo. Me peino por la mañana y todo el santo día ando sin tenerme que peinar este cabello rizado. Y eso es una ventaja. El que me diga que es malo puede largarse al infierno con su prejuicio infundado. Entonces, toda esta visión cambia. Es una visión de afirmación, mientras que la poesía negroide lo que después rompe con chonona. El hijo, el viejo piliche, y se vuelve todo un trapiche con la negra caremona. O sea, de hecho, quien me crea esta conciencia a mí, además del doctor Isabelo Zenón Cruz, que fue determinante, pero Isabelo Zenón Cruz fue para mí un amigo, un hermano, un maestro, pero quien me hace realmente resumen es el doctor Francisco Yush Mora, en el Colegio de Mayagüez. Estoy en mi función como vacuumclinólogo vendiendo aspiradoras y me encuentro en el Colegio de Mayagüez con el doctor Francisco Yush Mora en su oficina. Ni recuerdo, creo que estaba buscando a otro que conocía que en la idea de enseñarle la aspiradora. Y le hablo de mi poesía negroide. Y él me pregunta, ¿y quién es usted, joven? Y yo le digo, pues yo soy Juan de Mata García. Y para mi orgullo y mi satisfacción, el doctor Francisco Yush Mora me dice, sí, yo lo he leído a usted en el libro del doctor Isabelo Zenón Cruz, Narciso descubre su trasero. Pero su poesía no es negroide, joven, es negrista. Y yo le pregunto lo mismo que ahora me pregunta todo el mundo a mí. ¿Cuál es la diferencia? Y me dice, no, la poesía negroide usa un vocabulario chabacano, rebuscado, que lo que ha hecho es burlarse del puertorriqueño negro. Y de hecho, no solamente del puertorriqueño negro, sino de todos los puertorriqueños. Porque aquí la africanidad le llega al puertorriqueño desde la propia España, controlada por los moros por más de 800 años. No llega necesariamente de África, sino de la propia España. Su poesía, sin embargo, es una poesía sencilla, con un vocabulario culto, pero muy sencillo, una afirmación positiva para el ser humano. No es como esta burla, no, porque por ejemplo el baile cangrejero, que es que recoge estos versos, que Juan Boria cambia, porque en el CD que él hace, ¿qué negrota? Él no dice con la negra caremona, él dice con la negra que enamora. Por lo tanto, él estaba consciente de todos esos insultos en la poesía negroide. Y eso, pues, hay que cambiarlo. Hay que cambiar el discurso. Es como a mí me invitaron hace unos años a una actividad en el Colegio de Abogados de San Juan. Se entregaba el premio Arturo Alfonso Schomburg, Martin Luther King, al doctor Ángel Ortiz García. Y se subió un licenciado amigo mío y dio su discurso y habló de los barcos que llegaban cargados de esclavos, ¿no? Y allá se subió otro y dio el mismo discurso de los barcos cargados de esclavos. Y llegó un momento en que yo me sentí molesto y me senté al lado del doctor y usé una palabrota y le dije, ya estos me tienen harto con su discurso de no vinieron barcos cargados de esclavos. A Puerto Rico no llegó ningún barco cargado de esclavos. Llegaron barcos cargados de seres humanos
que los secuestraban allá en sus respectivos países en África Sí, y los traían. Sí, Porque esa no era su condición. Claro. En África ellos no eran esclavos, Claro que no, eran sí, seres sí, humanos sí. libres. Claro que sí. Por lo tanto, no se puede decir que los barcos llegaban cargados de esclavos. Seres humanos. Llegaban cargados de seres humanos que iban a ser esclavizados, que fueron esclavizados, que es historia que no hay que repetirla, pero lamentablemente se ha escondido mucho. Y desde ese punto de vista, la realidad de nuestro país es una realidad triste en todos los aspectos. Conocemos la realidad de la invasión del 1898, conocemos la realidad de cómo los españoles prácticamente abandonan al país, lo venden después de haberlo explotado, después de haber destruido a los nativos taínos, después de haber traído a los africanos esclavizados, todo eso. Entonces salen como cobardes huyendo ante la invasión de los norteamericanos y venden la isla en una pantomima, porque es como si yo te robo algo y después que te lo robo entonces te lo compro, ¿no? Cada puertorriqueño de aquella época le costó alrededor de $2.50 a los norteamericanos. Esa ha sido la realidad triste de la historia de Puerto Rico, que conocemos, que se está suscitando. Lamentablemente nuestras inteligencias más preclaras, nuestros hombres más brillantes, siempre se han inclinado por el aspecto de la libertad de Puerto Rico. Tenemos figuras de la grandeza de don Pedro Albizu Campos, de quien yo escuché decir muchas veces a muchos maestros, no puedo llamarles maestros, yo siempre, aunque les moleste, le llamo lo que son, Mr. y Mrs. Porque llegó un momento en que ser un Mr. o ser una Mrs. en Puerto Rico era sinónimo de orgullo, de que era lo máximo, ¿no? Y lamentablemente hemos visto, yo desde que salí del campamento para la ciudadanía, estoy hablando de 65, 66, empecé a molestar con el asunto de que los maestros pidieran ser llamados maestros, no Mr. ni Missy, porque eso no significa en absoluto maestro o maestra. Pero aquí las personas que tú le decías, perdóname que te interrumpa. No, hay cuidado. Yo era limpiabota cuando estaba pequeño, entonces yo para poder ganarme el dinero que me diera el zapato, yo le decía a cualquier persona, mister, óyeme, y él se inflaba bien grande y ponía el pie así. Hay incluso un chiste, hay un chiste al respecto de un niño muy activo en este asunto de brillar los zapatos. Y entonces llegaba el doctor y le decía, doctor, ¿va a brillar hoy sus zapatos? Sí, ok, y le brillaba los zapatos. Llegaba el abogado, el licenciado, ¿va a brillar sus zapatos hoy? Ok. Entonces llega un individuo y él le dice, mister, ¿va a brillar los zapatos? Y él le dice, sí, claro que sí, pero ¿cómo supiste que yo soy mister? Dice, no, es que mister es cualquiera. O sea, cuando yo no sé cuál es su profesión, pues le digo mister, porque mister es cualquiera. Y lamentablemente en ese aspecto nuestros maestros se han caído en la trampa de ser llamados mister, e incluso diría con mucha tristeza que han sido los que han creado todo este andamiaje de inferiorización del puertorriqueño, donde todo lo de afuera es mejor, donde realmente los héroes nuestros, escuchar hablar de un Pedro Albizu Campos, un individuo graduado de la Universidad de Harvard, que nace en la pobreza, que no lo reconoce incluso su padre hasta posteriormente, que